Hoy tenemos un podcast muy interesante porque tenemos aquí a un funcionario de prisiones con nada más y nada menos que, si no me equivoco, ¿cuántos años eran, Josep? Pues mira, actualmente llevo hacia camino de los 13 años, trabajando de manera efectiva en prisiones y vinculado por motivos familiares, de amistades y demás. Te voy a decir que casi toda mi vida, porque como este trabajo se suele llevar a casa, pues por motivos familiares siempre he oído referencia de prisiones y demás, por lo tanto son muchos años ya con conocimiento de más o menos en profundidad del tema de prisiones. Cuéntame cómo te adentras en esto, qué evolución has visto con el paso de los años y un poco los precedentes hasta este momento. Pues mira, yo ahora, pues como he comentado, 13 años más o menos que trabajo en prisiones. Empecé en la cárcel de la Trinidad de Barcelona, que entonces era la de jóvenes, por allá en 2008. Y luego pasé al nuevo centro de jóvenes que está al lado de Granollers, en Cataluña. Luego pasé a lo que fue mi mejor experiencia profesional de mi vida, que fue la cárcel de La Modelo de Barcelona, conocida por ser pues, bueno, una de las más antiguas, un reducto de tradiciones y de profesionalidad en Cataluña, hasta que la cerraron. Y luego pasé a la tristemente cárcel de Lledoners, que es donde pues, tuve que tragarme pues, todo el tema del coronavirus, la llegada de los presos políticos o de los políticos presos, como se le quiera llamar. Y bueno, yo viví, digamos, en 2008, al entrar, aún había, digamos, los herederos de unos funcionarios herederos de unas dinámicas que se habían demostrado profesionalmente muy eficaces. Las cárceles se gestionaban con un mínimo de personal porque ese personal tenía una autoridad notable, tenía una manera de hacer eficaz y efectiva. Y a partir de entonces, y de que unos cuantos personajes bastante siniestros empezaron a copar la organización, digamos, administrativa, porque no dejamos de trabajar para la Generalitat, que es un órgano político, pero normalmente la prensa, todo el mundo se queda a criticar en lo político. Sí. Normalmente esos cargos, que son cargos públicos, pasan desapercibidos y en el caso de prisiones son los que más daño han hecho a lo que considero ya a día de hoy mi profesión. Entonces, yo en 2008 entré, encontré unas dinámicas, sobre todo en La Modelo, me dejé educar, aprendí muchísimo de funcionarios muy veteranos que me enseñaron un poco la profesión. No soy perfecto, nadie es perfecto en esta profesión, pero uno intenta hacerlo lo mejor que puede y con las herramientas que me daba pues, ese entorno, pues aprendí muchísimo. A partir de entonces y de una serie de directrices políticas que se recibían desde la Generalitat, con la complicidad evidente de unos mandos administrativos que no sabían frenar, sino que además se sumaban por cuestiones de personales, de gloria personal, se sumaban a esos cambios de rumbo, pues las prisiones han ido entrando en una decadencia pues hasta el día de hoy. Tú ves edificios súper modernos, cárceles súper modernas, súper bien equipadas, pero el día a día es insufrible en comparación a hace unos años. ¿Cómo dirías que era al principio tu experiencia en las prisiones y cómo ha ido evolucionando? ¿En qué has visto esa decadencia? Pues mira, te lo explicaré con un ejemplo. Yo, trabajando en La Modelo, en la cárcel Modelo, en un verano estaba solo vigilando el patio con algunos momentos puntuales en los que me quedaba solo con entre 400 y 500 presos. Yo solo. Y no pasaba nada. Tú mirabas un patio lleno de presos y era como buscar a Wally, encontrar al funcionario, que en ese caso era yo, porque además se da la casualidad que había funcionarios de vacaciones, gente de baja, etcétera, etcétera. Y estaba yo solo. Galerías, por ejemplo, que de 300, 400 internos se gestionaban, por lo mejor con gente en interior, y había momentos al día que con 2 funcionarios se gestionaban. Porque había un sistema en el cual los presos eran conscientes de una línea roja que no debían cruzar. Entonces era como una especie de respeto mutuo y funcionaban. Poco a poco esa frontera, esa línea roja se fue difuminando. Y primero de la mano sobre todo del entorno religioso, por así decirlo, empezó a entrar la moral cristiana, a pensar ay, pobrecillos, están sufriendo una condena, no vamos a exigirles encima que respeten a los funcionarios, ¿verdad? Entonces todo empezó por ahí con un personaje muy siniestro, que es el que prendió la mecha de esta bomba que aún no ha explotado. O sea, quiero recordar que especialmente a una profesional del sector que
murió asesinada sobre el mes de marzo. Quiero tener un especial recuerdo para sus familiares y amigos y sus compañeros, pero también quiero recordar que muchos funcionarios, ahora esto que voy a decir quizás suena un poco mal, pero ya teníamos una quiniela hecha. Se empieza a ver ya una tendencia determinada cuando el número de agresiones a funcionarios se está multiplicando año tras año, cuando la agresividad y violencia de estas agresiones se está incrementando de manera totalmente creativa, es decir, las maneras de hacer daño se están volviendo ya cada vez más inimaginables. La cuestión de que haya más muertos, profesionales muertos, es cuestión de tiempo. Además, esto es muy curioso, Josep, porque precisamente la muerte de esta funcionaria de prisiones, yo creo que la mayoría de gente que nos está viendo no se ha enterado. Y fíjate como muchas veces hay muertes de mujeres que interesa darle visibilidad y decir, ha muerto, y darle un montón de cobertura, y esto no se le ha dado nada de cobertura. Correcto. Correcto, porque aquí entran también el papel, que supongo que saldrá un poco más adelante, de las políticas de género internas dentro de las cárceles. Es de las cárceles catalanas, en este caso. Entonces, ahí hay una especie de organismos, bueno, podríamos llamar ciertamente, se asimilan bastante lo que serían chiringuitos, que viven para vocear sobre las mujeres, pero luego, en los casos en los que entran contra la oratoria principal de la institución, allí se inhiben. Cuando tocamos temas de inmigración, de machismo, cuando tocamos temas de violencia explícita, allí se inhiben y guardan un, cuanto menos, misterioso silencio. Entonces, como te comentaba, nosotros teníamos ya una quiniela hecha. Lo que pasa que a esta pobre chica, a la Nuria, le tocó el gordo, como alguien dice. No quiero parecer sarcástico, pero realmente el número de agresiones, quien lo sufre de manera más evidente y más directa son los funcionarios de vigilancia, que son los que están 24/7 en contacto con los internos. Esta profesional era una cocinera asociada de un organismo público vinculado a las prisiones, pues y ella pues llevaba a cabo pues, las tareas de ayudar y acompañar a los internos para que cocinaran para el resto de la prisión, que en este caso fue la cárcel de Mas Enric de Tarragona. Entonces a ella le tocó una muy poca probabilidad que tenía y por desgracia le tocó a ella. Fue un golpe duro igualmente para todo el colectivo, evidentemente. Y la verdad que a día de hoy también a mí, en mi caso personal, me sirvió ya para romper un poco esa barrera, decidirme a dar el paso. Ha habido otros funcionarios que se han atrevido a dar la cara en las televisiones y demás. Pero en mi caso, como ya lleva mucho tiempo viendo pues, esta decadencia que dices que se está produciendo, pues fue lo que me llevó a dar el paso y a explicar pues, bueno, un poquito el ritmo de degradación que están siguiendo las prisiones catalanas. Cuando hablas de líneas rojas, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué tipo de cosas no se pueden hacer antes que ahora sí se empiezan a hacer? Pues mira, a mí me enseñaron algo muy sagrado, que era la agresión a un funcionario. Y piensa que la Modelo llega a tener más de 2.000 presos. Entonces, con una dotación mínima, era imprescindible que el funcionario fuera respetado y fuera intocable. Bueno, intocable, sí, intocable. ¿No? A nivel físico, tú no podías agredir a un funcionario sin que todo el peso de la institución, del reglamentario, la serie de sanciones que pudiera haber, no cayeran sobre ti. Eso se ha ido pervirtiendo. Primero, como he dicho, por un aspecto más bien religioso. Hay que recordar que un personaje muy siniestro que empezó esto fue el señor Ignacio García Clavel, que no es conseller ni nada, pero fue una de las personas que empezó a implantar este buenismo, ¿no? De pensar que los presos eran poco más que niños inocentes, que había que curar y cuidar y querer. Las condiciones socioeconómicas. Sí. Había que entender mucho sus circunstancias, pero no sus consecuencias de sus actos. Entonces todo empezó allí y luego a ese carro se fueron sumando otras personas que estuvieron pacientemente esperando su turno y, digamos que la degradación ya vino de la mano, después se profundizó mucho más con una persona siniestra que se niega a día de hoy a dimitir, está todavía en activo, debería caerle la cara de vergüenza, que es el señor Amán Calderó, que este señor siempre ha navegado, es de estas culebrillas que siempre va navegando dentro de la administración, independientemente del color político, estos siempre caen de pie.
Y para mí la persona bajo su mando en la que hubo una mayor degradación, la estocada final que se ha producido a mi profesión, por así decirlo, fue la señora Paula Montero. Es un nombre aparentemente desconocido, pero es una de esas personas que bueno, haciendo gala de esa entendida inteligencia femenina, se sabe posicionar en el momento justo en cada sitio, sabe cobrarse las preventas de las gestiones que hace a lo largo de su vida, y ahora mismo, por ejemplo, supo sacarse de en medio de la primera fila justo antes del asesinato de esta compañera. Ahora, cualquiera diría que esa persona no está, pero sigue estando en un despachito dedicado a políticas de género, en este caso, pero vio la desgracia que estaba sembrando y en vez de decir, yo he hecho esto, yo lo voy a solucionar, me quito de en medio, me escondo en un despacho y que corra el aire.